Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es martes 31 del mes de octubre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, se nos acerca la joven Yuberkis Jiménez Rodríguez para hacer una denuncia sobre una supuesta situación por la que ella está atravesando en el sector donde vive, en el distrito municipal de Sabana Alta, de este municipio de San Juan de la Maguana. Ella dice tener un conflicto con otra mujer de nombre Victoria, a la cual ella define como una mujer de problema, una mujer que le gusta enfrentar a los demás. Ella dice que su padre, sea el padre de Yuberkis, de 70 años, fue apresado por un oficial de la policía allá en Sabana Alta y que califica este apresamiento como un abuso debido a que es un señor de 70 años, que el señor estaba trabajando y que sin tener ningún tipo de problemas fueron y lo apresaron. Ella dice que la responsable es la señora Victoria, que es una mujer de problemas, según dice Yuberkis, y ella se presentó a la redacción de Las Calientes del Sur para denunciar esta situación. Escuchemos lo que nos cuenta Yuberkis Jiménez Rodríguez sobre esta situación por la que dice ella está atravesando. Escuchemos. ¿El nombre tuyo cuál es? Yuberkis. ¿Yuberkis qué? Jiménez Rodríguez. ¿De dónde tú eres, Yuberkis? De Sabana Alta. De Sabana Alta. Yuberkis, cuéntame cuál es la situación que tú quieres denunciar. La situación que yo quiero denunciar es que hay una chica que le dicen Victoria, luego mi tía murió, dejó una casa, luego ella de desbaratar la casa, mi papá iba a recoger 5 planchas de zinc que ella dejó. Entonces de ahí para acá, ella como que tiene como riña con mi papá, a donde mi papá nunca ha tenido ningún inconveniente con ella ni ningún tipo de problema. Y todo eso ha venido por esa casa que ella desbarató. Entonces, como mi tía falleció y era el hermano de la tía mía que falleció, era el único que se encuentra en ese sector, mi primo no viven aquí, viven en Santo Domingo, él le preguntó a ella, ¿con qué orden tú desbarataste esa casa? Si los hijos de esa señora no se encuentran aquí. Entonces, el día de hoy, mi papá fue a echar unos chivos que habían detrás de las casas de ella. Ella cogió un cuchillo, amenazó a mi papá y le dijo palabras obscenas a mi papá. Luego mi papá agarró, se fue, siguió echando sus chivos con sus fuetes en las manos. Luego ella se transfirió al destacamento de Sabana Alta. Fue y le puso una denuncia a mi papá de que mi papá la hubiera amenazado a ella. A donde quien amenazó a mi papá fue ella. Mi papá tiene 60 años. Y yo encuentro que el teniente Solís no podía ir hasta amenazar a mi mamá a su casa. Yo que él como teniente tenía que investigar primero qué fue lo que pasó y no apresar a mi papá como que si mi papá hubiera sido un delincuente, porque ella ya conoce el manco, el serio y el que no es serio. Y lamentablemente, yo soy de una que soy de la provincia de Sabana Alta, yo no quiero a Solí allá. Y también pasó algo ayer, andaba el niño mío, un primo hermano mío, andaban en el mostol del primito mío. Los policías pararon los 2 niños menor de edad. El mío tiene 17 años y el otro tiene 18 años. Y cuando pararon los niños, le dijeron, denos 200 pesos. Entonces, como los muchachos le dijeron, no tenemos dinero, ellos le dijeron a los 2 menores, váyanse, es que ustedes no son de nada. Entonces, ¿por qué lo pararon? O sea, que la policía de Sabana Alta no está actuando como debe de actuar. Y deben de saber cuáles son las gentes serias y cuáles son los delincuentes. Y esas personas le llaman Victoria, ella es una piperas. Cuando no tiene para darse sus sustancias, para estar amenazando a los menores de edad. Yo no hubiera venido aquí a quejarme porque no hubieras tenido el momento, pero ellas en otras ocasiones se abruzó con mi sobrino y le tiró 2 puñaladas a mi sobrino. Y si no visto gente ahí, ella hubiera agredido a mi sobrino. Entonces, con relación al incidente que tú dices que estuvo ella con tu papá, tú dices que ella desbarató una casa. Sí, ella desbarató la casa de mi tía que murió. Pero, ¿por qué ella desbarata la casa? No entiendo, porque ninguno de mis primos hermanos le han dado permiso a ella de desbaratar casa. Y ellos no se encuentran ninguno aquí, ellos viven en Santo Domingo. Entonces de ahí para acá, ella lleva como ese rincón con mi papá, porque mi papá le dijo a ella, ¿con qué orden tú desbarataste esa casa?
Desbarató la casa, quemó todos los palos de la casa y el zinc se lo vendía a hierro viejos. ¿Y para qué ella vendía el zinc? Para darse sus sustancias. Ya. Entonces tú dices que tu papá está detenido. Mi papá está detenido y tiene 70 años. ¿Desde cuándo está detenido? Desde las 10 de la mañana. Ya. ¿Y cuál es el llamado entonces que tú le haces a las autoridades con relación a esta situación? El llamado que yo le hago a las autoridades es que tomen cartas en el asunto en primer lugar. Segundo lugar, que el jefe de puesto debe de saber las personas que son de trabajo y los delincuentes, porque esa tipa, todo el mundo la conoce en Sabana Alta. No tiene un vecino que sea amigo de ella, por su mal vivir que ellas tienen. Entonces tú entiendes que con tu papá se ha cometido un abuso. Exactamente, con mi papá se ha cometido un abuso. Bien. ¿Tú me dijiste que tu nombre es? Yuberki Jiménez Rodríguez. ¿Cómo le llaman a tu papá? Modesto Jiménez del Carmen. ¿Cómo le llaman a la chica que tú dices que le puso la querella? Victoria. ¿No sabe el apellido de ella? No sé el apellido de ella. Está bien, muchas gracias. Okay. Ahí ustedes escucharon la narración que hizo Yuberkis Jiménez Rodríguez sobre esta situación que ella dice estar atravesando con esta mujer de nombre Victoria, a quien ella califica como una mujer problemática, una mujer de problemas. Y ella está pidiendo la intervención de las autoridades antes de que este problema llegue a mayores, según dice ella. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Participe en la rifa de una computadora laptop de última generación. Muchas gracias.